Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. La acción de tutela es un mecanismo plenamente eficaz para resolver los conflictos jurídicos y principalmente para salvaguardar aquellos derechos de naturaleza fundamental que hayan sido transgredidos. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que la acción de tutela surgen muchos cuestionamientos. ¿Cómo se elabora? ¿Quién lo elabora? ¿Qué pasos tiene? Si es cierto que se protegen estos derechos, no es necesario entrar a demandar o agotar un requisito de procedibilidad o de conciliación. Antes que accionar por tutela, es necesario presentar un derecho de petición para que posteriormente se presente una acción de tutela. En este programa vamos a aprender a elaborar la acción de tutela. ¿Qué pasos tan sencillos y tan simples necesito para la elaboración de esta acción de tutela? Pero adicionalmente vamos a conocer ante quién se presenta, cuál es el trámite y más aún hacemos el llamado para que acudan a nuestro consultorio jurídico de la Universidad Mariana, que con gusto entraremos a ayudarles a la elaboración y principalmente a la solución de sus problemas jurídicos de la región. ¿Usted tiene conocimiento qué es la acción de tutela? Pues realmente no. No, no tengo conocimiento. No, la verdad. O una acción que uno interpone para reclamar un derecho. La acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional que busca básicamente proteger aquellos derechos de carácter fundamental. Este se encuentra estipulado en la Constitución Política y es una herramienta muy efectiva que se tramita en en corto tiempo y se hace de manera eficaz. La acción de tutela es un mecanismo que está consagrado en la Constitución Política de 1991 a través del artículo 86. La acción de tutela es un verdadero mecanismo de protección que salvaguarda condiciones de naturaleza fundamental. Es plenamente válido dentro de nuestro ordenamiento jurídico y busca proteger y salvaguardar derechos fundamentales. Es nacido desde un ejercicio de derecho comparado desde la Constitución española, donde en España se concebía como el derecho al amparo. Es tomado con nuestra Constitución Política de 1991 como un mecanismo que protege y salvaguarda garantías de naturaleza constitucional, accesible a cualquier ciudadano. La acción de tutela contempla y trata de consagrar y proteger derechos de naturaleza fundamental, es decir, contemplados desde el artículo 11 hasta el artículo 41, stricto sensu, dentro de la Capite de Derechos Fundamentales. Sin embargo, existe una clasificación de que todos los derechos que consagran y respetan la dignidad humana deberían considerarse como fundamentales. Sin embargo, nuestro legislador y gracias también al constituyente se contemplan como fundamentales solamente y exclusivamente aquellos que están contemplados dentro de estos acápites y también por conexidad aquellos que transgreden derechos de naturaleza fundamental. La acción de tutela es un mecanismo plenamente eficaz que protege derechos que hayan sido transgredidos por algún ente, sea de naturaleza particular o sea de naturaleza pública. Tiene como finalidad resarcir todos los perjuicios que se ocasionen por la afectación de estos derechos. La acción de tutela no solamente consagra y contempla la protección del derecho a la vida, el del derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y demás derechos contemplados desde la norma constitucional, sino que también es un mecanismo plenamente eficaz para proteger derechos de naturaleza laboral.
Tal es el caso que la principal protección se extiende al derecho a la subsistencia. ¿Qué es el derecho a la subsistencia? Que surge como aquel derecho que tiene como fundamento cubrir las contingencias más básicas para la subsistencia humana, es decir, el derecho a alimentarse, a vivir y a vestirse en condiciones más que justas, decentes. También se extiende este derecho frente a una protección a la maternidad, también frente al fuero sindical, frente a una estabilidad laboral reforzada. O sea que la acción de tutela no es solamente un mecanismo que yo utilizo como ciudadano para que me proteja mis derechos que yo creo que se logren transgredir y que pueda probarlo, sino que también se extienda a un escenario digámoslo en esos sentidos, del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese empleador también puede afectar, transgredir y vulnerar condiciones laborales. Entonces, el mecanismo no es desgastarme y accionarlo a través de un proceso ordinario laboral, sino que yo puedo hacerlo a través de un mecanismo constitucional. ¿Y cuál es ese mecanismo constitucional? La acción de tutela. ¿Qué finalidad tiene? Que se protejan y se salvaguarden mis derechos que han sido quebrantados por el empleador. La acción de tutela es un mecanismo totalmente sencillo. No tiene ninguna complejidad para su realización. Sin embargo, existen ciertas pautas y lineamientos que es necesario desarrollarlas para que tenga una total plenitud frente a las instancias que vayan a conocerlo, en este caso frente a los jueces, sean de circuitos, sean municipales o sea ante el tribunal. Sencillamente la acción de tutela está regulada inicialmente por la Constitución Política en su artículo 86 y además está regulada por el decreto 1822 del año 2010. ¿Qué es lo que se establece? ¿Cómo se hace una acción de tutela? ¿Nosotros cuándo las podemos realizar? ¿En qué situaciones? Inicialmente, la acción de tutela es procedente cuando se transgreden derechos fundamentales, como ya lo hemos visto, aquellos que están conexos a la dignidad humana. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, libre desarrollo de la personalidad, la libertad de creencias. ¿En qué escenarios pueden transgredirse? Ejemplo, que se obligue al trabajador a presentarse en su lugar de empleo los sábados, cuando los sábados en algunas religiones es un día plenamente sagrado. Ahí se está transgrediendo ese derecho a la libertad religiosa. ¿Cómo protejo mi derecho? A través de un mecanismo constitucional. No tengo el reconocimiento salarial pese a la prestación efectiva del servicio. ¿Qué puedo hacer? Puedo solicitar que se proteja mi derecho a la subsistencia humana a través de la acción de tutela. ¿Cómo lo elaboro? Inicialmente, esta puede hacerse de forma escrita o de forma verbal. De forma escrita tiene unas ciertas solemnidades que son muy sencillas. ¿Cuáles? Inicialmente se establecen desde la fecha, obviamente, de erradicación de este mecanismo. Va al destinatario, hacia la persona que se va a dirigir o la competencia que va a dirimir este asunto, van unas ciertas características que me permiten determinar quiénes son las partes, a quién se va a accionar, quién es el accionante, quién es el accionado. Posteriormente vienen los hechos. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué momento se afectaron y se transgredieron mis derechos? Ejemplo, San Juan de Pasto, 26 de marzo del año 2019, la identificación de las partes, accionante, accionado, y dentro de los hechos, ¿qué se va a detallar? Que no tiene un reconocimiento salarial hace un término no superior a 90 días, afectando el derecho a la subsistencia. Los hechos tienen que ser plenamente detallados, concretos y sucintos. Es como la historia y un cuento que permite narrar de forma detallada qué es lo que está suscitando. Hecho 1, hecho 2, hecho 3. No es necesario recargarnos de hechos que son irrelevantes. Los hechos más importantes que me permitan a mí proteger esas garantías que han sido tal vez quebrantadas por algún ente externo. Ahora, después de los hechos vienen las pretensiones. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que pretendo? Y la primera pretensión va a ser la protección y la salvaguarda de derechos fundamentales. Pero estas pretensiones no solamente pueden llevar a que me protejan, sino también a que busquen resarcir los perjuicios que me hayan ocasionado. En este caso, en el asunto ejemplo de materia laboral, que no se paguen salarios y que aparte de ello exista una terminación de contrato sin justa causa, también se puede solicitar el reintegro. ¿Para qué? Para salvaguardar esos derechos que han fallado, que han faltado y que han sido irrespetados por parte del empleador. Adicionalmente tenemos los fundamentos jurídicos. ¿De dónde reza esta acción de tutela? Tenemos un fundamento constitucional, el fundamento legal, el fundamento jurisprudencial y las normas internacionales. Esto no requiere de un acompañamiento necesariamente de un apoderado. Cualquier persona
puede hacerlo, puede solicitarlo, es un escrito totalmente sencillo y es plenamente eficaz para exigir que se protejan estos derechos. Después de los fundamentos jurídicos vienen las notificaciones, donde se va a recibir la respuesta de esta respectiva acción de tutela. Es plenamente necesario que se evidencie el lugar de residencia o de domicilio, en este caso, del accionante. ¿A razón de qué? Cuando vayamos a recibir la respuesta, pues se tenga ya el lugar preciso donde va a llegar esta acción de tutela. El legislador en algún momento, al ser un mecanismo plenamente eficaz y a evitar que se desgaste el aparato de jurisdicción ordinaria, ha tratado de cierta forma de propulsar ciertos proyectos de ley que vayan hacia la omisión y tal vez hacia la desaparición de la acción de tutela, lo cual sería un mecanismo que va en contravía de la Constitución política, porque está contemplada en la Constitución y esta, al ser normas de normas, pues difícilmente puede ser modificada y puede ser flexibilizada, tal vez a preferencias de particulares y más aún del gobierno nacional. Hasta la fecha, es un mecanismo plenamente eficaz que no es difícil su elaboración y que es plenamente válido dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Estamos viendo Derecho para Todos. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbrat de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma, tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 12. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Soy Ana. Especializarme en familias sin ausentarme de mi trabajo hace que crezca profesionalmente. Gracias al acompañamiento de los docentes en la plataforma y los seminarios virtuales, mi aprendizaje es completo. La disponibilidad de la plataforma me permite ingresar en cualquier momento a los contenidos para actualizar mis conocimientos sin detener mi día. Haz parte de la especialización en familia de la Universidad Mariana, únicos en el país en modalidad virtual. Inscripciones abiertas. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Hemos vivido contigo 50 años de nuestra historia, comprometidos con los sueños que transforman la región, formando seres humanos y profesionales competentes, capaces de construir un futuro para todos. Universidad Mariana, 50 años formando profesionales con excelencia educativa para la transformación social. www.umariana.edu.co. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad
a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbrat de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 12. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Continuamos con Derecho para Todos. La acción de tutela sí puede presentarse de manera verbal. Por regla general, para efectos probatorios debería presentarse por escrito, para tener la evidencia de que efectivamente se ha desarrollado y que se ha impetrado. ¿Cuál es la prueba? Pues la acción de tutela que se ha radicado. No hay que olvidar que la acción de tutela va con sus copias respectivas también. Ahora, ¿podría presentarse de forma verbal? Sí, pero excepcionalmente conforme al decreto de 1822, ¿en qué caso se presenta la acción de tutela? El primero de ellos es que sea un menor de edad. Entonces, en este caso sí puede presentarse de forma verbal. El segundo caso es que es una persona iletrada, es decir, que no sepa leer y escribir tampoco. Entonces sí, es facultativo que se presente de manera verbal. Y la tercera situación es que sea por la suma necesidad, la urgencia manifiesta, que no se pueda presentarla por escrito. Entonces, frente a estas tres excepciones, sí podemos presentar una tutela de forma verbal. Ahora, ¿hacia dónde se presenta? ¿Quién conoce esta acción de tutela y demás? Generalmente, una vez se elabore la acción de tutela o se vaya a presentar de forma escrita o verbal, si es escrita ante la oficina de reparto y ya entra en competencia del juez o funcionario competente para resolver la acción de tutela. ¿Es eficaz este mecanismo cuando se presenta verbal? Sí, es totalmente válido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una acción de tutela verbal y escrita? La acción de tutela verbal sencillamente habría que evidenciar su existencia, demostrarlo a través de cualquier acervo probatorio, que en este caso va a ser la declaración de la acción de tutela, mientras en la tutela por escrito pues ya la prueba existe. ¿Y dónde nace esa prueba? Pues desde la misma acción de tutela, pero las dos son plenamente válidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el término inicialmente que tiene el juez para resolver esta acción de tutela? El término son 10 días, no hábiles, son calendario. ¿Para qué? Para que él la analice, revise si es procedente y desde su sana crítica entre a concederla o no concederla. Pero ¿qué sucede si se niega por improcedencia esta acción de tutela? Entonces, una vez se dé ya la decisión del fallo, tenemos 3 días después del pronunciamiento del fallo para impugnar. Se puede impugnar. ¿Y de qué forma se podría impugnar? En el sentido de que usted no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado de la acción de tutela.
¿Se debería presentar por escrito? Sí, generalmente la suerte de lo accesorio sigue la misma de lo principal, entonces debería presentarse por escrito la respectiva impugnación de esa tutela, oponiéndose a la decisión del juez que ha determinado el caso en concreto. Ahora, si después de esta impugnación no se concede, ¿tendría otro tipo de apelación o protección de mis derechos de naturaleza fundamental? Sí, sí es posible. ¿A través de qué mecanismo? Se podría inicialmente a través de la revisión de la acción de tutela que recae en cabeza de la Corte Constitucional como mecanismo que busca proteger la Constitución política como máximo órgano dentro de la jurisdicción constitucional. Sin embargo, ¿qué sucede si ya la Corte no escoge mi acción de tutela para revisión? Pues ya efectivamente no se podría acudir a otras instancias que logren resolver este asunto. ¿Puedo volver a presentar una acción de tutela? No, la acción de tutela pues hace tránsito, en pocas palabras, a cosa juzgada y solo se presenta por una sola vez. Ya si una vez impugnado se vaya a revisión de la Corte Constitucional, pues ya no procede ningún tipo de recurso, pero eso no implica que trate tal vez de protegerse esos derechos a través de una acción ordinaria, en acompañamiento pues de un apoderado judicial. Consultorio Jurídico de la Universidad Mariana se ha especializado en el acompañamiento de acción de tutela. Es por eso que hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que acudan para la protección de sus derechos que crean que se hayan transgredido y quebrantado. Nosotros contamos con los docentes suficientemente preparados y asimismo con los estudiantes que pueden brindar una luz frente a posibles afectaciones de sus derechos. Ahora, nuestra asesoría en las acciones de tutelas no es exclusivamente en materia laboral, sino también se extiende en materia civil y en materia penal. Recordando que pues, en nuestro centro de conciliación también cuenta con el acompañamiento conciliatorio, la asesoría judicial que lleva al acompañamiento a través de una acción de tutela, pero también al acompañamiento jurídico, siendo uno de los consultorios más apetecidos por nuestra región. El juez que conoce de la acción de tutela tiene el término de 10 días. Calendario, un término muy perentorio, por eso muchos jueces y muchos aplicadores temen a la prontitud de este término, porque si no logran resolver podría conllevar acciones de naturaleza disciplinaria. Entonces es plenamente eficaz que ese juez de tutela garantice el derecho en un término inferior a 10 días. Ahora, ¿quién conoce de estos asuntos? Pues conforme a la ley 1822 depende. Si se va a accionar contra entes departamentales, es competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial o del Consejo Seccional de la Judicatura en su defecto. Pero si es de orden departamental, recae frente a los jueces de circuito. Y si es de orden municipal, recae evidentemente a través de los jueces municipales. Entonces, esta es la jerarquía que existe porque este es el agente competente que va a resolver nuestras acciones de tutelas, que recae pues en cabeza de un juez de garantía. La acción de tutela es de los mecanismos más eficaces dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano, que no solamente protege derechos fundamentales, sino también por conexidad. ¿Cuándo se puede accionar? Cuando no existe otro mecanismo que proteja nuestros derechos y cuando se transgredan derechos fundamentales y adicionalmente como un mecanismo subsidiario para la protección de estas garantías constitucionales. Cualquier ciudadano puede accionar a través de una tutela exigiendo que se protejan sus derechos que considere que se hayan quebrantado. Con un mecanismo plenamente eficaz nos despedimos del presente programa. No sin antes invitarlos a Consultorio Jurídico de la Universidad Mariana. Estamos atentos a resolver todos sus problemas de naturaleza jurídica y además contamos con un centro de conciliación altamente calificado. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1451.
Los esperamos. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 y los sábados de 8 a 12. ¿Tiene algún costo? Es totalmente gratuito. Los esperamos. Muchas gracias por su atención.